Comillas. La proporción de casas ocupadas por personas atrasadas en sus pagos de hipotecas en ninguna de las 21 ciudades encuestadas es menos del 21%. La cifra para Richmond y Virginia. En la mitad es más del 38%. Cierre de comillas. ¿Suena familiar? Claro. Viene de un informe sobre la situación hipotecaria en Estados Unidos del año 1934. Esta cita está sacada del artículo Pedro Páramo y los años 30. Un flashback tratando de explicar o de entender la crisis que estamos viviendo hoy día. Y al final de esta notable columna, el autor dice, ¿y qué tiene que ver Pedro Páramo y el flashback? Obviamente con la economía. En la novela de Juan Rulfo, el protagonista transita por un mundo donde los que uno cree vivos están muertos y donde pasado no se distingue de presente. La técnica narrativa se llama flashback, la vuelta repentina al pasado en el relato. Si bien el flashback pertenece al campo de la literatura y al cine, parece que prontamente tendremos que aplicarlo a la economía, que más que ciencia se empieza a parecer a la alquimia. Así me reclama mi padre. El autor de esta columna es Jorge Quirós. ¿Pero quién es Jorge Quirós? Jorge Quirós es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en economía, ha sido profesor de econometría en un programa de posgrado del ILAES y Georgetown Universidad, en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, profesor invitado a seminarios de perfeccionamiento, además ha sido columnista en economía y negocios, y lo tenemos invitado a una belleza nueva para pensar la crisis, porque por todas partes se escuchan opinólogos opinando sobre la crisis, lo hemos venido escuchando antes de la crisis, muchos de ellos se equivocaron, pero falta una reflexión con un poco más de densidad, y me pareció interesante a alguien que traía a colación uno de mis libros favoritos, Pedro Páramo, para explicar lo que está pasando hoy día. Muchas gracias, Jorge, por estar conmigo aquí. Gracias, Cristian, por en una belleza nueva. Ya no sé si cuando se emita este programa estaremos ya en plena deflación o en depresión. Eso es lo que nos vas a explicar tú, porque este programa se repite a través del tiempo. Primero quería preguntarte, como economista, tú en tu formación fuiste estudiante de economía y te tocó vivir como estudiante el momento de un boom económico y luego la gran caída, ¿no es cierto? Como los ciclos depresivos en términos psiquiátricos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, estás marcado, has tenido esa experiencia. Mucha gente no ha tenido la experiencia de esta crisis. Exactamente. Y al mismo tiempo es interesante porque tú hablas de que esta crisis remite a otras crisis, ¿no? Parece una película, una especie de un flashback narrativo de cine. ¿Por qué esta crisis nos remite a Pedro Páramo? ¿Qué tiene que ver la crisis económica con el flashback en la literatura? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, en materia económica hay distintas aproximaciones a los problemas y la mayoría de la profesión muchas veces se aproxima a través de modelos, ¿eh? O los matemáticos buscan ciertas regularidades y habemos algunos que nos gusta mucho lo que se llama la econometría, que es estudiar regularidades pero en plazos muy largos de tiempo. Y con el tiempo yo me he ido convenciendo que el fenómeno histórico y la referencia a la historia en materia económica y social es tremendamente relevante. Entonces, esta crisis en particular, que es una crisis que por la magnitud, intensidad, virulencia, etcétera, cae fuera de cualquier modelo de los que se usaban hasta hace un año atrás, digamos. Sin embargo, no cae fuera de lo que es la historia, ¿eh? Y ahí viene una serie de interpretaciones económicas, yo creo que tremendamente relevantes. Por ejemplo, Milton Friedman, y ahí es donde se mezcla la historia del pensamiento económico con la historia misma de la crisis. A modo de ejemplo, Milton Friedman en su famoso libro con Anna Schwartz, La historia económica de Estados Unidos, A Monetary History of the United States, historia monetaria, popularizó la noción de que la Gran Depresión ocurrió porque se manejó mal la política monetaria y se permitió que algunos bancos quebraran, un efecto contagio y eso fue lo que gatilló el tema. Y esa noción se aceptó. Yo me acuerdo en primer año de economía, instrucción de economía, el profesor dijo, bueno, la economía ha progresado mucho, hay ciclos, tenemos recesiones, auge, pero nunca como lo que alguna vez ocurrió en los años 30, porque en esa época no se sabía economía y el político contrajo la cantidad de dinero en vez de expandirla, en fin, toda una historia.
Y los economistas son muy llanos a aceptar esa historia como es y embarcarse entonces en lo que le van a enseñar, los modelos, en fin, lo que está de moda. Y son algunos pocos los que sí miraron eso con más detalle. Y se produce además una confluencia muy especial, porque Bernanke, que es el que hoy día es presidente de la Fed y que por lo tanto tiene mucho que hacer y que decir en este caso, él se crió como historiador económico. Y de hecho fue el primero que empezó a revisar la versión oficial de Friedman de lo que había sido la depresión de los 30 y le dio la importancia que le dio al crédito en un artículo de American Economic Review de los años 80. Entonces parece como una situación un poco literaria casi, que aquel que dedicó su vida a estudiar la crisis de los años 30 se enfrenta en el minuto que asume la Reserva Federal con una situación que guarda muchas similitudes. Es el destino, es casi como dicen los griegos, ¿no? Es como el destino, exactamente. Ahora, en este artículo tremendamente interesante, tú partes citando algo que salía en un diario de la época sobre el tema de las casas ocupadas, y uno lo lee y es idéntico a lo que pasó hoy día. A ver, ¿son idénticas las dos crisis? Estamos hablando de la crisis, en este caso, del año 34, que viene después de la del 29, ¿no? Sí, sí, no. A ver, ¿esta crisis se parece más a la del 34, más a la del 29, o es una crisis totalmente inédita? A ver, en las crisis económicas todas tienen elementos en común y cada una agrega algo nuevo. Entonces, es como la ciencia social, digamos. O sea, la verdad es que la crisis del 34 es la misma que la del 29. Es el drama. El drama es que es una crisis financiera. Es la consecuencia. Es la consecuencia de, claro, Estados Unidos entra en un... El año 29 es el crash financiero, ¿ok? El año 30 se profundiza, hay un banco importante que quiebra, que es el Bank of the United States, que quiebra en diciembre de ese año, y a raíz de esa quiebra viene la contracción del crédito, que es lo que sume a Estados Unidos en una contracción de producción gigantesca que lo lleva a los niveles de producción del siglo XIX. Esos son los números industriales. Entonces, ¿dónde están los parecidos? ¿Hasta dónde llegan los parecidos y dónde ojalá nos sigamos pareciendo? Hay parecidos primero, en todas las crisis, hay un economista inglés del siglo XIX famoso, Bagehot, que dijo una frase muy buena, con ese humor inglés propio de ellos, que dice, bueno, las crisis financieras ocurren porque previo a las crisis hay una pérdida generalizada del sentido común y colectiva. Y la verdad es que normalmente ocurre eso. O sea, antes de una crisis tú tienes normalmente un boom, porque hay algún sector que se descubre que es un sector rentable, atractivo, viene una expansión del gasto muy fuerte y los precios de los activos se elevan mucho en ese sector en particular. Y llega un minuto en que de repente algo ocurre, algo falla, o alguien se da cuenta que el rey anda desnudo, digamos, como el cuento de antes, como el cuento, ¿no es cierto? Y entonces viene un desplome, y el que tenía esos activos y tenía deuda, no puede pagar la deuda, y el que le había prestado no puede pagar de donde sacó el recurso, y ahí viene el crash financiero. Ahora, ¿significa que tú dices la falta de sentido común, que en el fondo se empieza a vivir con una suerte de irrealidad, de un mundo no real? A ver, en Estados Unidos cuando tú empiezas la expansión de los créditos hipotecarios, la verdad es que la historia, cuando el día que se narre, va a partir con las Torres Gemelas. Sí, Sí, va a partir ahí. O sea, la historia cuando se narre... ¿Más que con la caída de las bolsas de ahora? No, va a partir, no. La historia, cuando se narre la historia, va a partir con los aviones... ¿La historia del siglo XXI? Eso No, la historia de esta crisis. ¿De esta crisis? La historia de esta crisis va a partir con los aviones derribando las Torres Gemelas. Es el capítulo número 1. Cuando los aviones chocan las Torres Gemelas en el ataque terrorista inusitado, inesperado, la economía ya estaba un poco débil en Estados Unidos, y entonces se teme que eso genere una reacción en los mercados que hunda al mundo en una recesión muy fuerte. Y se teme además que eso genere una caída en la inversión, en fin. Entonces viene Greenspan y baja las tasas de interés a un nivel absolutamente inusitado, 1%, y llegaron casi a 0. Entonces, cuando tú bajas las tasas de interés, resulta que los inversores dicen, bueno, hay gente con dinero y dice, ¿en qué invierto? Bueno, en algo que me da un 1% al año. Entonces empieza una política expansiva que genera dinero y genera a la gente el incentivo a buscar algo en que invertir.
Entonces de repente alguien dijo, oye, pues si la economía está creciendo y sacamos cálculo, yo le presto plata a esta gente, aunque sea sin pie, a tasa variable, para aprovechar la tasa baja inicial, te hago un préstamo a tasa variable, y se expandió el crédito hipotecario. Entonces, esa expansión del crédito hipotecario hizo que mucha gente que nunca había pensado en tener casa, compre casa. La gente presionando para comprar casa hizo subir el precio de las casas. Entonces se lanzaban cosas a 2 millones de dólares que el costo de reposición hoy día debe ser 500.000. Oye, no había escuchado esta explicación, Naif. Hasta el momento no había leído ninguna parte esto de ligar esta crisis con la caída de las Torres Gemelas. O sea, Osama Bin Laden o es un genio, hizo un cálculo que no solamente le pegó en el corazón de las torres, sino que a lo mejor casi maquiavélicamente preparó el guión, llega a producir un escalofrío. Yo creo que Osama Bin Laden pensaba que con el choque de los aviones empezaba la recesión. La reacción de la Fed con Greenspan fue muy rápida. Entonces, fue una sobrereacción. Una sobrereacción y duró mucho tiempo. Entonces, y aquí viene el segundo problema. El segundo problema que es bien interesante. Y es un cambio de mentalidad. Los economistas siempre habíamos medido la inflación, o habían medido la inflación, porque yo soy parte del gremio, también habíamos medido, por la inflación en los bienes. O sea, cuánto más vale este vaso, cuánto más vale el libro, la taza, la mesa, etc. Pero no por los activos, no por cuánto más valen las acciones, o las casas, o la tierra. ¿Ok? Y resulta que con la irrupción de China, que tiene mano de obra muy barata, estas cosas no suben de precio, al revés. O sea, hoy día las cosas no valen nada. Entonces, cuando se decía, oye, la tasa está muy baja, es que Greenspan es un genio, logra crecimiento, tasas bajas y no hay inflación. Lo que ocurre es que no podía haber inflación porque la oferta china es infinita. O sea, hubo una ceguera ahí los economistas, no vieron esta. Entonces, lo que ocurrió fue una inflación de activos. ¿Ok? Y los activos que subieron fueron la tierra, fue en Estados Unidos, sobre todo en Europa, el boom inmobiliario. Y esos activos, como Estados Unidos, ahora viene la segunda parte de la historia, que es muy parecida al año 30, al año 29. Entre el año 1920 y 1929, los préstamos hipotecarios crecieron de 11.000 a 29.000 millones de dólares, que para la época es una locura. Guarda mucha proporción con lo que empezó en Estados Unidos a alimentarse con las tasas de interés bajas después del ataque de las Torres Gemelas. Segundo tema, viene después esta inflación que es de activos y no de bienes. De activos y no de bienes. Entonces toda una gente, todo un grupo socioeconómico en Estados Unidos que tenían muy poco patrimonio, se endeudan sin pie a tasa variable. ¿Ok? Ahora, ojo, cuando el banco presta, el banco es un agente muy endeudado. La relación deuda-capital de los bancos es 10-1. Entonces el banco le pide prestado a otros. ¿Ok? Entonces lo que los bancos hacen, le prestan, toman todas esas hipotecas y emiten sobre esas lo que se llama un bono securitizado. ¿Y ese bono quién lo compra? La verdad es que no lo compra Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un exceso de gasto. En la crisis del 29 Estados Unidos debía 135 puntos del PIB. En esta debía 300 y tantos puntos del PIB. Por lo tanto, los que ahorran son los que compran. Entonces los chinos compran bonos, los chilenos compran bonos. Y ahí se cerró el círculo. ¿Ok? Entonces los países que ahorraban, compraban los bonos, estos bonos emitían a raíz del tema inmobiliario. El problema inmobiliario empieza a ceder el año 2006, 2007, ya empieza la caída, pero todavía no tiene el impacto explosivo. El impacto explosivo se produce cuando los bancos empiezan a tener problemas. A mí me impresiona, bueno, tú mismo has dicho en otro artículo que la esencia del sistema capitalista cada una década, no sé, crisis, ¿no es cierto? Parece que no es algo endémico, es algo estructural, del mismo sistema capitalista. O sea, no se puede pensar el sistema capitalista sin estas crisis. Así es. Primero quería aclararte, ¿es posible pensar en crisis que derrumben el sistema mismo? Me voy a poner un poco milenarista. ¿Podría ser el inicio de un derrumbe del sistema mismo en sus bases? O sea, que fuera más que una que manejáramos todos los elementos, los técnicos, los economistas, y no estuvieran viendo algo más grande de lo que realmente es. ¿O crees tú que es una crisis más dentro de la crisis psíquica del capitalismo? A ver, desde que se tiene registro del siglo XVI hay crisis, y siempre han sido relativamente globales para el mundo que había en esa época, digamos. Cosa de recordar cuando el rey de Inglaterra hicieron default o bancarrota a los banqueros italianos, y ahí de hecho cambiaron
los centros financieros, o sea, centros financieros como Florencia, después se desplazaron a otros lugares porque no se recuperaron nunca del no pago que le hicieron esta otra gente. Y eso ha ocurrido repetidas veces. Hay crisis incluso simpáticas, como la de los tulipanes en Holanda. ¿Cuál es esa crisis? Es una crisis de los tulipanes famosa. Hay un libro que salió hace poco que se llama Tulip Manía. Es una crisis que ocurre el siglo XVIII, en que tú sabes que empezaron los tulipanes en Holanda y la sociedad holandesa es una sociedad muy rica. Recordemos que el imperio holandés se dividió Asia con el imperio británico, la famosa Revolución Gloriosa, que más que revolución es una fusión de compañías. Y eso generó toda una sociedad muy rica y próspera en Ámsterdam, además muy liberal. Fueron los que recibieron a los judíos que se arrancaron de España. Y entonces, en esa sociedad, que inviernos largos, duros, o sea, el tulipán empezó de repente a hacer una cosa que era un artículo de ornamental muy importante. Entonces, vino un año lo que se llama la crisis del tulipán, que fue que alguien dijo, oye, hay pocas hectáreas plantadas de tulipán. Y, en fin, entonces empezaron los tipos a comprar, yo te compraba a ti el derecho, o sea, yo te compraba a ti el derecho a comprarte yo el tulipán cuando el tulipán saliera, ¿ok? Con la expectativa de que ese tulipán, cuando tú lo cosecharas, iba a valer mucha más plata. Y esos derechos se transaron y cambiaron de manos como 100 veces. Y fueron subiendo de precio a un nivel que tú lo ves hoy día, es ridículo, como gente inteligente que hizo negocio en el Dutch East Company, era capaz de pagar eso hasta que se derrumbó. Claro. Tulip Manía. Sí, entonces, que unir el nombre a esa crisis. ¿Y cómo llamarías tú a esta crisis? Para darle un nombre, tú que tienes la capacidad de jugar y meter literatura, ¿cómo le llamarías para darle un nombre más gráfico, nombrarla, bautizarla? Bautizarla. Provisoriamente, aunque sea. Provisoriamente, aunque sea. Esta tal vez, se me ocurren pocos nombres de literatura en este minuto, pero es la crisis de imaginarse que la prosperidad está muy cerca, digamos. Un país... ¿Es la crisis del sueño aspiracional? El sueño aspiracional, sí, sí, americano sobre todo. Los gringos se enfrentan a una... Y esa es otra similitud con el año 29. Los americanos se enfrentaron a un nuevo competidor en el mundo de la manufactura, que es China, ¿ok? Y no pudieron contra China, y entonces tienen exceso de gastos hace 5 años. En los años 20 fue con el sector agrícola. No pudieron enfrentar la caída del precio agrícola después de la... Ahora, yendo a tu pregunta de si esto cambia el sistema, en fin. Sí, la pregunta es si es una crisis estructural. Sí, a ver, la pregunta es si es una crisis estructural, profunda, que puede provocar, poner en jaque el mismo sistema, o es una crisis más. Sí, a ver, esto nace como una crisis más. Nace como una crisis más, con una crisis financiera. Lamentablemente se han cometido ya varios errores, y en ese sentido creo que Bernanke va a ser muy interesante hacer una biografía de Bernanke el día de mañana, porque cómo fue tomando decisiones sabiendo cómo es la película, digamos. Hoy día existe consenso total que dejar quebrar a Lehman Brothers, por ejemplo, en septiembre del año pasado, fue un error garrafal, y el daño ya está hecho. ¿Cómo hace alguien que sabe tanto economía comete esos errores? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿cómo es posible? Porque yo leía por afición nomás, uno lee con las secciones económicas, los diarios, nadie o pocos, salvo Ricardo Claro en Chile, anunciaban esta tremenda crisis. ¿Cómo los economistas que saben estaban tan ciegos sobre la misma crisis? Yo le escuché a un premio Nobel que estuvo en una cumbre, esta cumbre famosa que hice recién, hace poco, economista y líder mundial en Davos, que decía, hay dos tipos de economistas hoy día. Los que sabemos que no sabemos y los que no saben que no saben. A ver, ¿qué pasa con la economía que te puede llevar a ese tipo siquiera, con los economistas, por decirlo así? Ya. Esa está dura, está dura, pero es la mejor, me gusta el tema. Déjame terminar con el tema estructural. Ocurren ciertos errores que nos han llevado a profundizar el problema. Y lo que puede ocurrir de ahora en adelante es que en la medida que esto se prolongue, el sistema político empieza a intervenir. Y esa intervención del sistema político es la que puede generar un cambio. ¿Me sigue, no? Sí, de naturaleza más estructural. En el año 29-30 ocurrió eso. Roosevelt hizo el New Deal. Vivía Obama, o sea, Obama sería el Roosevelt. Claro, Obama sería el Roosevelt. Hizo el New Deal,
que si tú les limpias un poco todas las cosas del New Deal, fueron, la verdad, es que dentro del New Deal estaban los gérmenes de por qué después la depresión fue tan larga. Porque llenó la economía de distorsiones, armó carteles oficiales, después vino las restricciones comerciales que ya estaban aprobadas en el año 31 con una ley que hizo Estados Unidos que fue retaliada. Entonces, todo lo que se hizo después, lo único que hizo fue empeorar las cosas, digamos, ¿ah? Porque el sistema político no te aguanta un periodo muy largo. ¿Te fijas? Entonces, no es que el sistema capitalista murió porque murió. Yo creo que si se toman las medidas adecuadas y se deja que esto sale, digamos. ¿Ah? Incluso tú dices que en esa crisis se salió de esa crisis por una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Uno diría, las guerras tienen esa capacidad de solucionar las crisis. ¿Sería una guerra la que podría sacarnos de una crisis? Claro, lo que ocurre es que cuando viene una crisis, la demanda agregada, que es la demanda de todos los bienes, que es lo que sostiene la economía andando, cae muy fuerte. Entonces, para que tengamos una idea, en un país tipo, no voy a hablar de casos particulares, la típica demanda agregada se descompone. ¿Quién demanda en el mercado? El consumidor, que el consumo, que en la economía estándar es el 60% del total, o entre el 50 y el 60%, el gobierno, digamos que es un 20%, y la inversión que es otro 20%. Entonces es 60, 20, 20. ¿Ah? Y después están más las exportaciones, menos las importaciones, pero a nivel mundial eso es cero, ¿no es cierto? Entonces cuando viene la caída de demanda agregada, el consumo no cae tanto, porque la gente trata de mantener en su primera vuelta el nivel de... Lo que cae muy fuerte es la inversión. Es una inversión que cae de 20, voy a inventar, de 20 a 10. Son 10 puntos del PIB. Entonces, si el gobierno gastaba 20, tiene que tener un déficit del 50% de su gasto para poder compensar la inversión. Entonces, es como que dijera, oye, mañana el gobierno de Chile tiene que aumentar su tamaño en el 50% para compensar la caída de la inversión. Entonces, el monto es tan grande que no hay proyectos que lo hagan, excepto una guerra. Y lamentablemente el déficit fue la guerra, la expansión de demanda de la Segunda Guerra Mundial, la que sacó finalmente del marasmo a la economía. La pregunta de la ceguera de los economistas, todos tienen ceguera, los sociólogos, todos tenemos ceguera humanamente, pero ¿por qué esta ceguera tan tremenda en economistas, especialistas, conocedores, técnicos, en los que uno deposita la confianza, incluso como lector en los medios de comunicación? Mira. A ver, yo creo que hay ciertos temas en economía hoy día que nos llevan al tema metodológico. ¿Ah? ¿Hay una crisis epistemológica en la economía? Un economista de esos que no saben, no te va a reconocer nunca que hay crisis epistemológica, pero yo creo que estamos acercándonos. ¿Ah? Ya. Y quiero explicarte en palabras lo más sencillo posible. El marco económico con que nos manejamos hoy día viene de Samuelson. ¿Ah? Samuelson fue el que se dio cuenta que se hizo como la pregunta más fundamental. Nunca está dicho de esa manera en los foundations, pero en el fondo es la pregunta. ¿Cuál es el aporte de la economía a las ciencias sociales? ¿Okay? Y la respuesta de Samuelson es el principio de maximización. O sea, entendemos las acciones de los individuos como resultado de una maximización. ¿Okay? Tú estás haciendo este programa porque tú tienes un objetivo y ese objetivo lo estás tratando de maximizar. Y yo estoy acá porque realmente tengo un objetivo, somos todos maximizadores. ¿Ah? ¿Y qué ganamos con eso? Que cuando tú pones ese axioma, eres capaz de hacer un montón de predicciones. ¿Ok? Y muchas más predicciones que las que hace un sociólogo, un antropólogo, que requiere mucho más datos para poder pronunciarse sobre cualquier particular. Eso sí, avanzó y con eso se fundó todo el sistema de pensamiento actual y eso empezó a tener, a mi juicio, erosiones por dos lados. El gran defensor de la metodología con que se pensaban los problemas, o sea, el individuo maximiza y después veamos qué es lo que implica este modelo en la práctica, fue Milton Friedman, que tiene un ensayo famoso que se llama La metodología de la economía positiva, en que Milton Friedman dice, este supuesto de maximización a lo mejor es controversial, ¿ah? Pero no juzguen a la teoría económica por los supuestos, sino que por sus predicciones. Muy popperiano. ¿Ah? Muy popperiano. No nos preocupemos de las hipótesis, preocupémonos, las hipótesis siempre están ahí tentativas, están para ser refutadas por la realidad. Pero en la práctica no es popperiano el mundo, es más bien como Kuhn. ¿Ah? ¿Por qué es más kuhniano? Eso es interesante. Es más kuhniano porque... ¿Qué decía Kuhn? Rápidamente. Claro, es más kuhniano, bueno, lo que decía Kuhn es que Kuhn, la manera como yo lo entiendo, es que entiende la comunidad de científicos en una cierta disciplina como una comunidad donde hay incentivo y castigo. Entonces aparece un paradigma
en un momento dado, y entonces el incentivo principal está en descubrir cosas que refuerzan ese paradigma. Entonces tú no vas a la realidad a ver que los modelos sean rechazados, como diría Popper. No funciona así. Tú vas a confirmar tu modelo y ampliarlo, porque el señor que es editor de un journal, y tú eres un macroeconomista que maximiza, el señor te va a probar si es que a lo mejor va eso en la línea de lo que se está montando, ¿ok? Hay un economista que para mi juicio es uno de los que más admiro, es Coase, que de hecho no es un economista, es abogado, y que se ganó el premio Nobel con 3 papers, que son los que escribió en toda su vida. Es el que menos escribió, pero es el más leído. Y Coase tiene un ensayo precioso donde ataca a Friedman precisamente por eso. Dice, yo voy a aplicarle a Friedman la metodología que él dice que hay que aplicar. Yo, en vez de decir cómo deben hacerlo los economistas, voy a decir cómo lo hacen. Yo no conozco ningún economista que ande buscando datos para rechazar su modelo. ¿Te fijas? Entonces, viene esa controversia y de repente los economistas no se dan cuenta que están en un sistema muy kuhniano. Yo creo que la mayoría ni siquiera estudia a Kuhn. Entonces, creen que se premia por encontrar que el resultado se ajusta. Primer síntoma de problema. El segundo síntoma de problema, y lo dijo Coase, es un error lógico de Friedman. Si yo digo los supuestos, hay que jugarlo no por lo que supongan, sino por lo que implican. Cada supuesto se implica a sí mismo. Por lo tanto, si yo de repente veo que alguien es evidentemente no maximizador, ¿por qué no me hago la pregunta? Y ahí hay toda una escuela nueva que yo creo que va más en la dirección de estos problemas, que es lo que se llama economía experimental. Mira que es tu junta, tú dices, oye, los tipos maximizan. ¿Cómo negocian? Entonces tu junta de estudiantes graduados, por ejemplo, de la universidad, les paga y los hace jugar un juego. Y ves cómo se comportan y después ves cuál es la desviación entre la racionalidad que implica el modelo y el comportamiento humano. Una economía más cerca, por decirlo, de la realidad que de la teoría. Tal vez la otra economía está muy infestada de teoría. Está muy infestada de teoría y esta otra está un poquito más cerca de la realidad. Y después, hay otra grieta en el problema, que es la siguiente. Que toda esta teoría es del individuo, pero resulta que después tú tienes que hacer un ejercicio de equilibrio general, porque a ti no te interesa, mi opinión como economista, de qué voy a comprar yo mañana por la mañana. Te interesa cómo hacer la demanda agregada en Chile, o cómo le ir a Chile. Es el agregado. Entonces tú tienes que pasar del individuo al agregado. ¿Ok? Y ese salto, hay un teorema famoso de Breuer-Scarf, que tampoco se enseña mucho, pero que te dice que la maximización a nivel individual tiene cero implicancia a nivel agregado. Cero. O sea, tú puedes tener la mejor de las teorías a nivel individual y eso te sirve para predecir comportamiento de individuo, por ejemplo, estudios econométricos que se hacen con panel de personas, pero no te sirve para hacer inferencia agregada, salvo que hagas supuestos muy exigentes. Y eso, mi interpretación como econometrista, a mí me lleva a la historia, porque entonces quiere decir que la economía a nivel individual, que es el marco que tengo, me sugiere qué variables son importantes, pero no me dice exactamente cómo tienen que operar a nivel agregado. Y puede haber periodos de la historia en que el dinero sí causó la inflación, y puede haber periodos de la historia en que el dinero no causó la inflación. Entonces, el enriquecimiento de nuestro entendimiento con más historia yo creo que es fundamental. Y si algo va a cambiar en esta profesión, en esta vuelta, yo creo que es algo de eso. Jorge, yo te agradezco muchísimo esta conversación, que se hizo corta porque es muy apasionante, quedaron muchos hilos abiertos, así que te volveremos a invitar probablemente más adelante. Ojalá que no en medio de una gran depresión, porque ahora estamos todavía en recesión. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti.